Muy bien, habíamos visto la primera propiedad coligativa, que era la disminución de la presión de vapor, que aplicábamos la ley de Raoult, que nos decía que la presión de vapor de la sustancia, del disolvente, en la disolución, era igual a la fracción molar del disolvente multiplicado por la presión de vapor del disolvente cuando está en su estado puro. Y aquí, bueno, les hice bastante énfasis, pero se los vuelvo a repetir. Más que todo con la fracción molar, recuerden que tiene que ser la del disolvente. Vean que todos los valores tienen el mismo subíndice, todos los valores se refieren al mismo compuesto. Entonces, no confundirse y no poner acá en la fracción molar del soluto, sino que tienen que ser la fracción molar de la sustancia con la que estamos trabajando. En el caso de que el soluto fuera volátil también, o sea, que el soluto también tiene su propia presión de vapor, entonces aplica la misma ley de Raoult, pero ahora para ambas sustancias. Para el disolvente, que puede ser, bueno, disolvente A, y para el soluto, que sería que lo representamos con B. Lo cambiamos en el momento para cualquier soluto que tengamos. Entonces, aplica la misma fórmula para el soluto también. La presión de vapor de ese soluto volátil va a ser igual a la fracción molar del soluto multiplicada por la presión de vapor del soluto cuando está puro. Y acá ya entramos un poquito en gases ideales. La presión de vapor total es igual a la suma de las presiones de cada uno de los componentes individuales. Entonces, bueno, esta es una fórmula que ya conocíamos. Ok, entonces vamos con la segunda propiedad coligativa, que es el aumento en el punto de ebullición. Bueno, acá les pongo la definición. Tal vez nosotros conocemos, bueno, ustedes ya conocían una definición básica del punto de ebullición que nos dice que el punto de ebullición es la temperatura a la cual está en equilibrio el estado líquido con el estado gaseoso. Esa es, digamos, la definición más básica que podemos tener para el punto de ebullición. Una definición que nos da un poquito más de información, una definición más profunda que explica un poco mejor el fenómeno para el punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor se iguala con la presión atmosférica. Que esto ya se los había mencionado anteriormente en algunas otras ocasiones. Entonces, bueno, los líquidos volátiles tienen una cierta presión de vapor. Cuando nosotros aumentamos la temperatura, entonces esa presión de vapor aumenta también. Recordemos que la presión de vapor es dependiente también de la temperatura a la que se encuentra. En algún momento, cuando aumentamos tanto esa temperatura, la presión de vapor va a haber aumentado tanto que se iguala a la presión atmosférica. En ese momento, entonces, vamos a tener la ebullición del líquido. Pero, y aquí nos enlazamos también con la propiedad coligativa anterior. ¿Qué sucede en una disolución? Bueno, cuando tenemos una disolución y lo comparamos con el disolvente puro, la disolución tiene una presión de vapor menor. ¿Qué significa esto? Que si la presión de vapor es menor, yo necesito aumentar más la temperatura para llegar a igualar esa presión de vapor con la presión atmosférica. Y si aumento más la temperatura para llegar a ese punto, entonces quiere decir que estoy aumentando el punto de ebullición. Entonces esa sería nuestra segunda propiedad coligativa, que viene un poco derivada también de la primera.
Entonces, disminuye la presión de vapor, por lo tanto, aumenta también el punto de ebullición para una disolución cuando lo comparamos con el disolvente puro. Y entonces acá, bueno, vamos a tener una fórmula que, esta sí es una fórmula completamente distinta a cualquiera que hayamos visto y que les va a tocar aprenderse. El cambio en la temperatura va a ser igual a una constante Kb, que es una constante ebullioscópica, que esta constante depende del disolvente. O sea, vamos a tener una constante distinta para cada disolvente, una constante para el agua, una constante para el etanol, una constante para el éter etílico, por ejemplo. Estas constantes se encuentran en tablas y, digamos, si estamos trabajando siempre con el mismo disolvente, entonces vamos a utilizar una constante, pero sí va a cambiar de disolvente a disolvente. Esa constante la multiplicamos por la molalidad. Vean que, bueno, normalmente cuando nosotros trabajamos con formas de expresar la concentración, muy pocas veces utilizábamos molalidad, salvo que yo se los pidiera en un ejercicio. Bueno, en este caso, para el aumento en el punto de ebullición, para esta propiedad coligativa, va a ser necesario trabajar con la molalidad. La fórmula depende directamente de la molalidad. Y para repasar un poquito, ¿qué era la molalidad? ¿Cómo lo calculábamos? Los moles del soluto entre la masa y el disolvente. Los moles de soluto entre la masa disolvente. ¿Y en qué unidades estaba la masa del disolvente? Kilos, profe. ¿Kilos qué? ¿Kilos libras? Kilogramos. Kilogramos, ajá, muy bien. Entonces, de esta manera, calculamos la molalidad. Recordemos que era la única unidad de concentración donde el denominador estaba dado en unidades del disolvente y no de la disolución total. Muy bien, entonces multiplicamos esta constante por la molalidad y eso nos da el cambio de temperatura. Ojo que no es la temperatura de ebullición, sino el cambio en temperatura. Por ejemplo, si estamos trabajando con agua, ¿cuál es el punto de ebullición del agua? ¿Cuál sería el punto de ebullición del agua? Que ese es uno bien conocido, se lo tienen que saber. Unos 100 grados Celsius. Es a los 100 grados Celsius. Entonces, si nosotros estamos trabajando con una disolución acuosa y aplicamos la fórmula para el aumento del punto de ebullición, este delta T quiere decir el cambio en ese punto de ebullición que experimentó el agua. Entonces, para la disolución, el punto de ebullición sería igual a los 100 grados Celsius originales, la temperatura a la que ebulle originalmente, más el delta T que obtenemos aplicando la fórmula. Muy bien. Entonces, bueno, esta es la fórmula que aplicaríamos. No es muy complicada, vamos a verla en un ejercicio. Bueno, no, todavía no el ejercicio. Porque la tercera propiedad coligativa está muy relacionada al aumento en el punto de ebullición. Y es la disminución en el punto de congelación. Si nosotros vemos este diagrama de fases, en la línea negra vamos a tener el disolvente puro, el disolvente original, solito. Resulta que cuando tenemos una disolución,
eso provoca que aumente el punto de ebullición. Entonces, bueno, naturalmente, esta línea negra que nos define la ebullición, el paso de líquido a gaseoso, se corre un poquito a la derecha, partiendo de la propiedad coligativa anterior, el aumento en el punto de ebullición. Eso implica que, bueno, tengamos también un cambio en el punto triple, una disminución en la temperatura del punto triple, y si eso sucede, sorpresa, resulta que como disminuimos el punto triple, entonces también vamos a tener un efecto, una disminución efectiva de la línea que nos define el proceso de fusión, el paso de sólido a líquido. Entonces, si nosotros tenemos una disolución, repasando otra vez todas las propiedades coligativas, disminuye la presión de vapor. Como disminuye la presión de vapor, entonces tenemos que calentar más para llegar al punto de ebullición, aumenta el punto de ebullición, y por el diagrama de fases, como aumenta el punto de ebullición, entonces disminuye el punto de congelación o el punto de fusión. Y la fórmula, en este caso, bueno, por eso lo vemos junto, la fórmula es prácticamente la misma. El cambio en temperatura es igual a una constante que en este caso es la constante crioscópica, no la constante ebullioscópica. La constante ebullioscópica es para el aumento en el punto de ebullición. La constante crioscópica es para la disminución en el punto de congelación. Y otra vez lo multiplicamos por la molalidad. Algo importante, bueno, para un mismo disolvente, la constante ebullioscópica es diferente a la constante crioscópica o la constante de fusión. Son diferentes, pero también ambas se encuentran tabuladas. Y lo que obtenemos también es una diferencia, un delta T, un cambio en la temperatura. Eso significa que, por ejemplo, para el agua, el punto de fusión, conocido también, es 0 grados Celsius para el agua pura. Si tenemos una disolución, entonces el punto de fusión va a ser igual a los 0 grados Celsius menos el delta T. En el punto de ebullición, ese delta T se lo sumamos al punto de ebullición del disolvente puro. ¿Por qué? Porque la propiedad coligativa lo que nos dice es que el punto de ebullición aumenta. Y cuando trabajamos con el punto de congelación, esa temperatura más bien disminuye. Entonces, tenemos que restar esa diferencia. Entonces, eso es nada más un poquito de aplicar el concepto. El punto de ebullición aumenta, entonces el delta T se lo sumamos al punto de ebullición original. El punto de congelación disminuye, entonces el delta T se lo restamos. Una aplicación, digamos, bastante conocida de estas dos últimas propiedades coligativas que hemos visto. Por ejemplo, bueno, si ustedes van a hervir algo, qué sé yo, unas papas, una brócoli, una remolacha, y le echan sal a la disolución, al agua donde van a hervir esas papas, entonces están creando una disolución. Por lo tanto, esa disolución ebulle a una temperatura mayor. ¿Qué significa eso? Que el agua se calienta más antes de perderse por evaporación, y como se calienta más, entonces las papas se cocinan más rápido. ¿Por qué? Porque estamos creando una disolución que aumenta el punto de ebullición, por lo tanto, entonces
podemos tener el líquido a una mayor temperatura. Ahora, normalmente el cambio, digamos, que se podría experimentar a nivel real, digamos, cocinando unas papas, por ejemplo, con 1 o 2 cucharadas de sal, el cambio, digamos, va a ser no tan notorio, normalmente menor a 1 grado Celsius. Si nosotros queremos un cambio mucho más significativo, entonces tenemos que echarle una cantidad ya mucho más significativa de sal. Pero tenemos un problema, que entonces las papas nos quedan saladas y no se las come nadie. Entonces, bueno, tampoco podemos abusarnos a querer aprovecharnos del aumento en el punto de ebullición agregándole sal. Algo, bueno, donde sí tenemos un cambio más significativo, una disminución en el punto de congelación mucho más significativa, es por ejemplo en los coolant o los anticongelantes o, bueno, los líquidos que se les agregan a los carros en el radiador para el proceso de refrigeración del motor. Esos líquidos, bueno, normalmente es agua con una cantidad bastante, bueno, bastante importante de sales anticorrosivas normalmente, pero también muchos utilizan etilenglicol, agua con una buena porción de etilenglicol, un 5-10%. ¿En qué ayuda eso? Bueno, aumenta el punto de ebullición y, bueno, por supuesto que el líquido no vaya a ebullir y generar una presión excesiva dentro del sistema refrigerante del motor, pero más que todo ayuda con la disminución del punto de congelación. Aquí en Costa Rica no es tan beneficioso, pero por ejemplo en países con un clima templado donde hay temperaturas bajo cero, ahí sí es muy importante tener un buen anticongelante en el sistema de refrigeración. Ese anticongelante, bueno, disminuye el punto de fusión del líquido que se utiliza como refrigerante. Por lo tanto, bueno, en condiciones de extremo frío, de temperaturas bajo cero, ese líquido anticongelante o el líquido refrigerante se mantiene en estado líquido y no en estado sólido. Lo que, bueno, pues provoca que cuando se arranque el motor, pues el motor siga funcionando, todo el sistema de enfriamiento del motor y que no vaya a explotar el motor por un recalentamiento simplemente porque el sistema de enfriamiento del motor no está trabajando porque todo el líquido está congelado. Entonces esa es digamos, una aplicación bastante interesante de esta propiedad coligativa, de la disminución en el punto de congelación. Muy bien, entonces, bueno, la fórmula es prácticamente la misma, se construye de la misma manera para estas últimas 2 propiedades coligativas. Simplemente cambiamos la constante y sabemos que en un caso la temperatura, el cambio en temperatura lo sumamos y en el otro lo restamos. Entonces, ahora sí, apliquemos esto a unos ejercicios. Bueno, acá le tienen la resolución, pero vamos a resolverlo nosotros por aparte. Bueno, lo que les decía, el mismo ejemplo que les di de los anticongelantes o los refrigerantes para automóviles, para carros. Un anticongelante para automóviles consiste en etilenglicol, un electrolito no volátil. Calcule el punto de ebullición y el punto de congelación de una disolución 25% en masa de etilenglicol. Entonces, bien, vamos a poner una pizarrita blanca. Borramos esto. Entonces, los datos que nos dan es que estamos trabajando con etilenglicol
que tiene una fórmula, bueno, ahí estaba en la forma expandida, bueno, vamos a ponerlo igual. El etilenglicol, que es CH2OH, CH2OH. Y lo que nos dice es que es una disolución 25% en masa. Entonces, muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué necesitamos? A ver si me ayudan ustedes. ¿Qué tenemos que calcular? La molalidad. Necesitamos la molalidad para cualquiera de las dos fórmulas. Para el punto de ebullición necesitamos la molalidad y para el punto de fusión necesitamos la molalidad también. Muy bien. ¿Cómo se les ocurre calcular la molalidad a partir de estos datos? Solo nos dice que es un 25% en masa. Vamos a ver, ¿cómo calculábamos la molalidad? Yo sé que se recuerdan porque antes me dijeron. El molde de soluto entre kilogramos de disolvente. Molde soluto entre los kilogramos de disolvente. Muy bien. Entonces, necesitamos convertir este 25% masa-masa. Necesitamos convertirlo a moles de soluto entre kilogramos de disolvente. ¿Alguna idea para realizar eso? A ver, esto es materia de décimo. ¿Cómo podríamos hacer esa conversión? ¿No era que el porcentaje de masa-masa, la masa de soluto entre la masa de disolución por 100? Ajá. Esto es la masa de soluto entre la masa de disolución multiplicado por 100. Muy bien. ¿Cómo aplicamos eso para hacer la conversión? ¿Alguna idea? Vamos, échense al agua. No importa que esté malo. Vamos, chicos, yo sé que ustedes pueden. A ver, les doy una pista. ¿Qué era lo que se hacía cuando, por ejemplo, nosotros queríamos convertir de porcentajes de composición elemental, que teníamos, por ejemplo, un porcentaje de carbono, un porcentaje de hidrógeno y un porcentaje de oxígeno?
¿cómo era que convertíamos esto en la fórmula empírica? Había un paso ahí al inicio que era, digamos, el mismo que necesitamos realizar ahora. Dividir los porcentajes de cada elemento entre la masa molar. Es que no eran los porcentajes, porque si yo divido un porcentaje entre la masa molar, entonces me daría en unidades, me daría mol multiplicado por porcentaje entre gramo. Y yo necesitaba obtener solamente gramos, perdón, solamente los moles, entonces tenía que cancelar los gramos. Entonces, el primer paso es convertir este porcentaje, convertirlo en gramos de ese elemento. En este caso, necesitamos convertir ese 25%, convertirlo en gramos de soluto. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, voy a ayudarles, porque ya vi que no se recordaron. Una forma muy, muy sencilla. Nosotros simplemente vamos a decir, bueno, asumimos que tenemos, qué sé yo, 100 gramos de disolución. Vamos a asumir una masa. Por supuesto, vamos a asumir masas bonitas. Si estamos hablando de un porcentaje, normalmente vamos a asumir un valor de 100. O, por ejemplo, podría ser un valor de 1000, de 1 kilogramo. Pero lo que hacemos, la forma más sencilla, es asumir una cierta masa de la disolución completa. Entonces, si tenemos 100 gramos de disolución, ¿cuál es la masa del soluto? ¿Cuántos Serían solutos? 25 gramos. Exactamente, el 25% de 100, entonces son 25 gramos de soluto. Por eso precisamente asumimos un valor bonito, un valor redondo, para que el cálculo sea, no se requiera ni siquiera calculadora. Muy bien, tenemos 25 gramos de soluto. ¿Qué más tenemos? ¿O qué sigue? ¿Qué Pasar hacemos? eso a moles. Lo pasamos a moles. ¿Cómo? Multiplicamos por el factor de conversión, utilizando la masa molar. Un mol es igual a una cierta masa del soluto, en este caso del englicol. ¿Cuál sería la masa molar del etilenglicol? Tenemos 2 carbonos multiplicado por 12.011 que pesa cada carbono. Tenemos 6 hidrógenos. Cada hidrógeno pesa 1.008. Y tenemos 2 oxígenos que cada oxígeno pesa 15.999. Esto nos da entonces una masa molar de 62.068 gramos por mol, que, bueno, lo coloco de esta manera para que se cancelen las unidades. Y entonces obtengo mi primer dato de la molalidad, que son los moles del soluto. Que esto nos daría 0.40278 moles del etilenglicol. Muy bien, entonces tenemos ya
los moles del soluto. ¿Cómo calculamos los kilogramos de disolvente? No son 75 gramos de disolvente. Está malo porque sí son 75 gramos de disolvente. Recordemos que la disolución completa es igual al soluto más el disolvente. Y tenemos 100 gramos de disolución, tenemos 25 gramos de soluto. Entonces, de acá podemos calcular fácilmente cuál es la masa del disolvente. Y 75 gramos lo convertimos a kilogramos. Entonces esto nos da 0.075 kilogramos de disolvente. Muy bien. Entonces ya tenemos los moles de soluto, los kilogramos de disolvente, por lo tanto podemos calcular la molalidad y lo que nos falta es solamente, bueno, aplicar la fórmula con las constantes. Que las constantes no las decían ahí, pero vamos a ver, por acá están. Ok. Eso lo tenemos siempre tabulado, como les dije. Entonces, para el agua, la constante crioscópica es 0.51 grados Celsius entre molalidad. Esto para que las unidades coincidan. Y la constante bulloscópica es 0.51 y la constante crioscópica es 1.86. Entonces, nos devolvemos al ejercicio. 0.51 y 1.86. Vamos a ver, voy a anotarlo por acá. La constante bulloscópica para el agua es 0.51 grados Celsius entre molalidad y la constante crioscópica 1.86 grados Celsius entre molalidad. Muy bien, bueno, ahora podemos hacer dos cosas. Podemos calcular la molalidad o podemos directamente aplicar la fórmula. Entonces vamos a aplicar directamente la fórmula para el punto de ebullición. Entonces, vamos a trabajar primero con ebullición. Nos dice que el cambio en la temperatura de ebullición va a ser igual a la constante ebulloscópica, que ya la tenemos, 0.51 grados Celsius entre molar, multiplicado por la molalidad, que la molalidad es los moles de soluto. Vamos a ver. Los moles de soluto que ya los calculamos, 0.4278 mol, dividido entre 0.075 kilogramos. Entonces, este delta T sería igual, a ver, ¿cuánto les da a ustedes? 2,8. 2,8. A mí me da un poquito distinto. No está utilizando todos los decimales. No, profe, es que yo primero calculé la molalidad. Primero calculó la molalidad y la redondeó a muy poquitos decimales, ¿cierto? Sí. Ok, recuerden eso. Para cálculos intermedios, siempre pongan más decimales de los que necesitan, para que no tengan esos errores por redondeo. Entonces, esto nos da 2.739. Ven que acá tenemos molalidad, que, bueno, molalidad se está dividiendo y se cancela.
con las unidades de molalidad, de mol entre kilogramo. Entonces, esto nos daría 2.739 grados Celsius. Entonces, ¿cuál sería el punto de ebullición para esta disolución? Es una disolución de etilenglicol en agua. 102.7389. Ajá. 102.739 grados Celsius. Y si le aplicamos las cifras significativas, entonces, bueno, por la constante, que es una constante medida, es una constante que hay que obtener en el laboratorio. Entonces, bueno, en este caso solo la dan con 2 cifras significativas. También tenemos 2 cifras significativas para la masa. Entonces, bueno, este delta T nos quedaría con 2 cifras significativas. Entonces, la temperatura debería ser 102.7 grados Celsius. 2 cifras, entonces lo dejamos con un decimal. Este último cálculo es una suma, entonces recordemos que lo dejamos con la menor cantidad de decimales que hayan. Y el valor de 100 es un valor exacto. La temperatura de ebullición del agua a una atmósfera es de 100.000 y todos los ceros que ustedes quieran poner. Entonces ese es un dato exacto que no lo tomamos en cuenta. Muy bien, ya tenemos el punto de ebullición del agua. Ahora calculamos el punto de congelación del agua en esa disolución. Aplicamos la misma fórmula. Voy a hacerlo por acá. Delta T es igual a la constante crioscópica, que es 1.86 grados Celsius entre molal, por la molalidad, que es los moles entre los kilogramos del disolvente. Muy bien, ¿cuánto da este delta T? 9.9889. 9.9889 grados Celsius. Muy bien. ¿Por qué creen ustedes que el delta T es mayor en el punto de congelación que para el punto de ebullición? Porque la constante crioscópica es mayor que la del punto de ebullición. Efectivamente, en este caso, esos deltas están directamente relacionados a las constantes, ¿sí? La constante crioscópica tiene un valor mayor, un valor significativamente más alto que la constante ebullioscópica. Ahora, el por qué esas constantes crioscópicas normalmente son más altas que las constantes ebullioscópicas, eso lo podemos ver un poquito en el diagrama de fases. Cuando nos vamos acercando, digamos, al punto triple, bueno, normalmente voy a poner la presentación un momento y ahora terminamos el ejercicio. Vamos a ver. Más o menos, digamos, esto es una aproximación, pero más o menos
esta distancia siempre se mantiene. Entonces, esta distancia acá nos genera una cierta diferencia en el punto de ebullición, pero cuando llegamos, digamos que si hacemos una extensión de esta curva de la ebullición para mantener esta distancia, el hecho de que en este punto ya sea una zona, digamos, como mucho más plana, entonces provoca que al final la diferencia desde el punto triple hasta que llega a la intersección con el punto con la línea de sublimación, entonces eso provoca que esta distancia de la línea de fusión sea un poquito más, más amplia que la distancia que queda entre la línea de ebullición. Entonces, bueno, esa es una explicación, digamos, un poquito más gráfica, pero por ahí se puede lograr ver ese fenómeno. Entonces, ahora sí, terminemos el ejercicio. Ese es el delta T. ¿Cuál sería entonces el punto de congelación o el punto de fusión del agua en esa disolución? Menos 9.9889. Sería 0 menos esta temperatura, entonces menos 9.9889 grados Celsius. Aplicamos cifras significativas, otra vez tenemos dos cifras significativas, entonces tenemos que redondear acá, pero entonces esto nos pasaría a 0 y el 9 anterior nos quedaría en un 10, entonces, bueno, aplicando cifras significativas nos quedamos con solamente 2 unidades. 2 cifras. Entonces, el punto de fusión tendría que ser igual a menos 10 grados Celsius. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda en cómo aplicar estas fórmulas para el punto de ebullición y el punto de congelación? Todo claro, profe. Muy bien, excelente. Vean que las fórmulas son bastante sencillas. No son las fórmulas, por ejemplo, para gases reales. Entonces, bueno, por ahí creo que no deberían tener mucho problema para aprendérselas. Muy bien, entonces volvamos a la presentación. A ver, que teníamos otro ejercicio por ahí que... Ok, entonces, bueno, acá tenemos este 1372 que les queda a ustedes de práctica. Vean que acá tenemos el punto de congelación de una disolución acuosa. Nos dicen que es 105 grados Celsius y lo que necesitamos calcular es el punto de congelación teniendo el punto de ebullición de una disolución. Entonces, ese les queda a ustedes de práctica. Y este otro también, calcular el punto de congelación de una disolución que contiene 0.600 kilogramos de CHCl3, esto es cloroformo, y 42 gramos de eucaliptol. El eucaliptol es una sustancia que se encuentra, una sustancia aromática que se encuentra en las hojas de los árboles de eucalipto. En este caso, vamos a ver, acá les pongo estos datos para el cloroformo, que es el disolvente. El punto de fusión normal, o sea, el disolvente puro, es de menos 63.5 grados Celsius y la constante crioscópica es 4.68 grados Celsius entre molar. Entonces, este ejercicio es igual, aplicar
aplicar la fórmula y bueno, al final restar el delta T a el punto de fusión obtenido, al punto de fusión normal, el punto de fusión del disolvente puro. Muy bien, y con esto, bueno, vamos a llegar a la última propiedad coligativa, que es la presión osmótica, que esta sí no se relaciona mucho con las tres anteriores. Recordemos que, bueno, las tres anteriores son disminución de la presión de vapor, aumento del punto de ebullición y disminución del punto de congelación, el punto de fusión. La presión osmótica, digamos, podemos aprenderlo como que son dos propiedades coligativas que aumentan y dos propiedades coligativas que disminuyen. Disminuye la presión de vapor y el punto de congelación y aumenta el punto de ebullición y la presión osmótica. La presión osmótica se puede decir que también aumenta. Ahora, ¿qué es la presión osmótica? Bueno, para entender la presión osmótica, primero tenemos que entender qué es la ósmosis, que probablemente ya lo hayan visto en biología también. La ósmosis sucede cuando nosotros tenemos una membrana semipermeable que permite el paso de moléculas del disolvente, pero no permite el paso de moléculas del soluto. Normalmente porque el soluto es una sustancia, digamos, bastante grande. Moléculas grandes y que por lo tanto no pueden pasar por esos poros muy chiquititos de la membrana. Entonces, ¿qué es la ósmosis? Bueno, recordemos que en química en general, bueno, en la naturaleza, las sustancias o los fenómenos tienden al equilibrio. Entonces, por ejemplo, si nosotros ponemos en contacto una sustancia caliente con una sustancia fría, llegan a un equilibrio donde ambas tienen la misma temperatura. Si nosotros, por ejemplo, lanzamos una bolincha, la lanzamos con la mano y choca otra bolincha, otra canica que está estacionaria sin movimiento, entonces hay una conservación del momentum y terminan las dos canicas teniendo un movimiento que signifique una conservación de ese momentum donde ocurrió el choque, tanto en velocidad como en dirección y en la relación con las masas respectivas. Con las concentraciones de las disoluciones sucede algo similar. Si nosotros ponemos en contacto dos disoluciones, ambas disoluciones con sus respectivas concentraciones van a querer tener un equilibrio en la concentración. Por ejemplo, si tenemos, qué sé yo, un refresco de sirope al que le echamos mucho azúcar y tenemos otro refresco de sirope aparte con muy poquita azúcar y los mezclamos, entonces vamos a obtener un refresco de sirope con una cantidad de azúcar intermedia. Hay un equilibrio entre las concentraciones cuando nosotros mezclamos o ponemos en contacto dos disoluciones. Cuando tenemos esta membrana semipermeable, entonces ese intentar llegar a un equilibrio en la concentración también sucede, pero va a tener un efecto, digamos, bastante llamativo, que es el que se le conoce como ósmosis. Vamos a tener una zona donde tenemos una baja concentración y una zona donde tenemos una alta concentración. Para llegar al equilibrio, la zona de baja concentración tendría que aumentar su concentración, pero para esto necesitaría que el soluto pase hacia esta zona de baja concentración, pero eso no va a suceder porque la membrana semipermeable no lo impide. Pero del otro lado,
donde tenemos una alta concentración de soluto, la búsqueda de ese equilibrio hace que esa concentración quiera disminuirse. Que queremos diluir ese soluto. ¿Cómo se diluye? Bueno, podemos hacerlo de dos formas. Sacándole soluto, que en este caso no lo podemos hacer por esa membrana semipermeable que no permite el paso del soluto, o agregando disolvente. Entonces, la ósmosis es ese movimiento neto del disolvente de la zona de baja concentración a la zona con mayor concentración para poder equilibrar hasta cierto punto las concentraciones de ambas disoluciones. Básicamente, buscando diluir o disolver en mayor cantidad de soluto, disolver en una mayor cantidad de volumen, en una mayor cantidad de disolvente, esas mismas moléculas de soluto que ya teníamos. Entonces, ese es el proceso de ósmosis. Un ejemplo donde se ve bastante bien, que bueno, si ya en biología vieron ósmosis, probablemente hayan visto también este ejemplo. Cuando estamos mucho tiempo por ejemplo, en el agua de la piscina, metidos en la piscina, que los dedos de las manos y de los pies se empiezan a jugar. Esto se da por ósmosis. Tenemos un medio externo, que es la piscina, que tiene alta concentración, bueno, de cloro, de algunas otras sales, y tenemos un medio interno con una baja concentración en esas sustancias. Entonces, por ósmosis, el agua empieza a salir lentamente de las células de nuestra piel. Y por eso, bueno, vamos a terminar como si fuéramos abuelitos con las manos todas arrugadas por un proceso de ósmosis. Una vez que nosotros salimos ya de la piscina, salimos del contacto del agua, entonces, luego de un tiempo, volvemos a recuperar la textura normal en nuestras manos, porque esa agua de las células se recupera ya sea por los mismos fluidos internos o también de la misma humedad que podemos tener en el aire. Entonces es un proceso bastante, es una forma bastante simple de ver la ósmosis en acción. Ahora sí, ¿cómo aplicamos esto a las disoluciones o cómo aplicamos esto a las propiedades coligativas? Bueno, cuando nosotros tenemos una disolución, recuerden que las propiedades coligativas normalmente las comparamos con el disolvente puro. Entonces, cuando tenemos una disolución, aumenta la presión osmótica, o podemos verlo también como hay una presión osmótica. Para el disolvente puro, no hay una presión osmótica. Para la disolución vamos a tener una presión osmótica. La presión osmótica es esa presión que se tiene que aplicar acá encima, en el lado donde está la disolución, para contrarrestar esa presión o contrarrestar ese movimiento de disolvente hacia la zona de mayor concentración. Entonces, bueno, creo que acá se puede ver de mejor manera. Tenemos de un lado el disolvente puro y en el otro lado tenemos la disolución. Por ósmosis, la ósmosis lo que genera es que el disolvente puro pase hacia la zona de mayor concentración. La presión osmótica es esa presión que se tiene que ejercer sobre la disolución para que no ocurra el proceso de ósmosis. O, visto de otra manera, la presión adicional que vamos a tener por efecto de ese disolvente que logró pasar a la zona de mayor concentración. Entonces, es una presión, es decir, es algo
que tiene que ver con gases. Entonces, bueno, puede ser que por ahí tengamos que utilizar o que tenga algo que ver con las ecuaciones del gas ideal, como habíamos visto en el capítulo 10. Entonces, bueno, ese es el concepto de presión osmótica. Si aumentamos concentración, entonces la presión osmótica va a ser mayor o el proceso de ósmosis se va a ver más favorecido y por lo tanto tenemos que aplicar una presión mayor para que no ocurra la ósmosis. Esa es precisamente la definición de la presión osmótica. La ósmosis es el paso del disolvente a la zona de mayor concentración. La presión osmótica es esa presión que yo tengo que ejercer sobre la disolución concentrada para que no ocurra el proceso de ósmosis. Y esa fórmula, la fórmula que vamos a utilizar para calcular la presión osmótica, es esta de acá. ¿Se les hace conocida? ¿Se les parece de algo? Voy a ponerla de otra manera. ¿A qué se les parece esta fórmula? La ecuación de los gases ideales. Es la misma ecuación de los gases ideales. Entonces vean que hasta el momento las fórmulas han sido muy sencillas. Esta es una fórmula que ya sabemos. ¿Cuál es la única diferencia entre esta fórmula y la fórmula de los gases ideales? Bueno, en vez de tener presión, vamos a tener pi, que pi va a ser nuestra presión osmótica, una pi mayúscula. Y en este caso, N son los moles del soluto y el volumen es el volumen de disolución. Es la misma fórmula de los gases ideales, en este caso aplicado a una disolución. Ahora, normalmente, bueno, esta es la presión osmótica, eso sí, comparada contra el disolvente puro. Que, bueno, para el disolvente puro, entonces el valor de la presión osmótica sería 0 porque no tenemos moles de soluto. Nada más ahí para tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué sucedería, por ejemplo, si nosotros tenemos no un disolvente puro y una disolución concentrada, sino que tenemos una disolución diluida y una disolución concentrada? Qué sé yo, que acá tenemos la disolución concentrada y acá tenemos menos, pero sí tenemos también tenemos soluto. ¿Cómo podríamos calcular la presión osmótica en este caso? Ya no de una disolución concentrada respecto al disolvente puro, sino de una disolución concentrada respecto al disolvente puro. ¿Cómo podemos saber cuál sería la presión osmótica que hay al poner en contacto esas dos disoluciones? ¿Alguna idea o no? Bueno. Creo que calculando las dos presiones por aparte y después sumándolas. Casi, la pegó en el palo. Nosotros podríamos calcular una presión osmótica para la disolución concentrada, que es una comparación de esta disolución concentrada respecto al disolvente puro.
podríamos calcular también una presión osmótica para la disolución diluida, que es una comparación de esa disolución con el disolvente puro. Entonces, la presión osmótica efectiva, neta para este proceso, sería la presión osmótica de la disolución concentrada menos la presión osmótica de la disolución diluida. ¿Por qué sería de esta manera? Bueno, la presión osmótica para la disolución concentrada va a ser una presión osmótica, digamos, bastante mayor, pero cuando la estamos midiendo respecto al disolvente puro. Para el disolvente diluido ya tenemos una cierta concentración, entonces vamos a tener una cierta presión osmótica, pero pequeñita. La diferencia entre ambas presiones osmóticas es lo que nos va a decir la diferencia entre las concentraciones. Entonces, bueno, o visto de otra manera, vamos a ver, esta presión osmótica para la disolución concentrada, podríamos verlo que es una resta para la presión osmótica del disolvente puro. Y si nosotros le restamos la presión osmótica de la disolución diluida, también comparada respecto a la presión osmótica del agua, entonces vamos a cancelar las aguas y nos quedan solamente los valores que nos enseñó la relación de las presiones osmóticas entre las dos disoluciones que nos va a dar esa presión osmótica para el proceso de poner en contacto ambas disoluciones. Entonces, bueno, tampoco es una fórmula complicada, es simplemente restar. Recordemos que las propiedades coligativas o cuando tenemos disolución, los valores o las magnitudes en las que cambian esas propiedades van a depender de la concentración. Entonces, al tener esas relaciones normalmente lineales, eso nos permite, por ejemplo, hacer este cálculo cuando no obtenemos o no tenemos una disolución respecto al disolvente puro, sino que son dos disoluciones entre sí. Pero bueno, hagamos un ejercicio para aplicar esta fórmula. La presión osmótica promedio de la sangre es de 7.7 atmósferas. Bueno, la presión, utilizamos la fórmula para el gas ideal. Entonces lo obtenemos en unidades de presión. La constante R es la constante del gas ideal. Eso no cambia. Entonces, bueno, también recuerden que podemos utilizar dos constantes. La que está en litros por atmósfera entre mol por Kelvin o la que está en joules entre mol por Kelvin. Acá, entonces, la pregunta es, ¿qué molaridad de la glucosa será isotónica con respecto a la sangre? Y aquí, bueno, vamos a ver rápidamente qué es ese concepto. Y, bueno, pues, si ya lo vieron en biología, entonces lo repasamos. Cuando hablamos de disoluciones, nosotros podemos tener tres tipos de disoluciones. Podemos tener las disoluciones isotónicas, podemos tener las disoluciones hipotónicas y podemos tener disoluciones hipertónicas. Las disoluciones hipertónicas, hiper suena a mucho, suena como a más. Entonces, las disoluciones hipertónicas son más concentradas.
que una disolución de referencia. Por ejemplo, la piscina es hipertónica respecto a las disoluciones de nuestras células, porque tiene una concentración mayor. Una disolución hipotónica es una disolución menos concentrada. Por ejemplo, si nosotros en vez de estar en contacto con agua de la piscina, estamos en contacto con agua destilada, que es un agua mucho más pura del agua potable que nos llega a los tubos. Es un agua que no tiene prácticamente nada de sales ni de bacterias. Entonces, más bien las células de nuestra piel se empezarían a inflar, porque la ósmosis ocurriría del lugar menos concentrado, que sería esa agua destilada, purificada, hacia la zona más concentrada, que serían nuestras células. Y en ese caso, las células se empiezan a inflar. Creo que por aquí tenía una imagen de ese proceso. Cuando tenemos un medio hipotónico, entonces las células reciben agua por el proceso de ósmosis y se empiezan a inflar. Ese es el proceso de hemólisis. Y cuando más bien las células están en un medio hipertónico, un medio más concentrado, entonces el agua sale de las células y las células se arrugan. A ese proceso también se le conoce como crenación. Entonces, viendo eso, hipotónica es una disolución menos concentrada, hipertónica es una disolución más concentrada. ¿Qué es una disolución isotónica? ¿Qué es la única que queda? Una disolución que está en equilibrio de concentraciones. Tiene la misma concentración, exactamente. Iso, igual. Entonces, lo que nosotros queremos calcular acá, en realidad es una disolución de glucosa que sea isotónica. Si es isotónica, tiene la misma concentración. Y si tiene la misma concentración, significa que tiene la misma presión osmótica. Entonces tenemos una presión osmótica, pi, que es de 7.7 atmósferas. Y nos preguntan por calcular la concentración de glucosa. Entonces, bueno, aplicamos la fórmula para la presión osmótica. Pi es igual a N entre V, que recordemos que esto es la concentración, la molaridad, multiplicado por RT. Entonces, nos dan también la temperatura. Ya tenemos la temperatura, tenemos R, que es la constante, simplemente tenemos que despejar la molaridad. N entre V sería igual a la presión osmótica entre RT. N entre V sería igual a la presión osmótica, que es 7.7 atmósferas, dividido entre R, vamos a usar 0.08206 litros por atmósfera entre mol por Kelvin y lo multiplicamos por la temperatura. Que la temperatura nos la dan en grados Celsius, entonces tenemos que pasarla a grados Kelvin, perdón, grados Kelvin está mal dicho, tenemos que pasarla a Kelvin para poder cancelar las unidades. Entonces, 25 grados sería 298 Kelvin y eso nos da una concentración 7.7 dividido entre 0.08206 multiplicado por 298. Esto nos da una concentración de 0.3149. Iba a poner atmósferas, pero no. Se nos cancelan los Kelvin.
Se nos cancelan las atmósferas y nos queda mol entre litro. Y aplicando cifras significativas, entonces la concentración sería igual a 0.31 mol entre litro. De acuerdo, bueno, súper sencilla esta parte. ¿Alguna pregunta? No, bueno. Entonces hagamos el ejercicio de práctica. Nos dicen cuál es la presión osmótica a 20 grados Celsius de una disolución de sacarosa 0.020 molar. Entonces, otra vez, tenemos la fórmula para presión osmótica. En este caso, bueno, si nos preguntan por la presión osmótica de una sustancia, quiere decir, bueno, la presión osmótica de una disolución, entonces es comparando esa disolución respecto al disolvente puro. La presión osmótica es igual a la concentración multiplicado por R por T. Entonces tenemos la concentración que es 0.0020 mol por litro. Y aquí no me va a caber, entonces voy a hacerlo un poquito para la izquierda. Eso no es lo que quería. Vamos a ver, ahora sí. Ahí lo muevo. Lo multiplico por R, 0.08206 litros por atmósfera entre mol por Kelvin. Y lo multiplico por la temperatura en Kelvin, que es 273 más 20 grados Celsius. Entonces 293 Kelvin. Se cancelan los Kelvin, se cancelan los litros, se cancelan los moles y nos queda la presión osmótica en atmósferas. Que sería 0.0020 por 0.08206. Aquí se me fue un 0 de más. .08206 por 293 Kelvin. Y esto nos da 0.04809 atmósferas. Cifras significativas, tenemos dos cifras para la concentración. Entonces, la presión osmótica sería 0.048 atmósferas. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora? De momento todo bien, profe. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Todo correcto? Bueno. Ok, entonces, bueno, vamos a terminar con el factor de Van Hoff. Ok. ¿Qué es el factor de Van Hoff? Bueno, resulta que las propiedades coligativas no dependen solamente de la concentración del soluto. Recordemos que, bueno, ¿cómo hacíamos los cálculos para las diferentes propiedades coligativas? En disminución de la presión de vapor, estamos utilizando, a ver, algo pasó con el lápiz, ya. Ok, en la disminución de la presión de vapor utilizamos la fracción molar. Para el aumento en el punto de ebullición y la disminución del punto de congelación, utilizamos la molalidad. Y para la presión osmótica, utilizamos molaridad. Entonces, de esta manera es como nosotros utilizamos la concentración para hacer el cálculo en cada una de las propiedades coligativas. Sin embargo, tenemos un pequeño, digamos, problemita, un
un paréntesis, un asterisco que hay que tomar en cuenta. Las propiedades coligativas no dependen de la concentración del soluto, sino que dependen de la cantidad de partículas de soluto. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, sacarosa, cuando tenemos etilenglicol, no tenemos ningún problema porque el soluto, digamos, cada molécula de soluto se convierte en una partícula de soluto. Pero, ¿qué sucede con las sales? Bueno, cuando nosotros tenemos sales, por ejemplo, el cloruro de sodio, ¿qué le pasa al cloruro de sodio cuando está en disolución? Se separa en sodio positivo, en el catión, y se separa en el cloro negativo, el anión. Entonces, nosotros partimos de una molécula de soluto y obtenemos un total de 2 partículas. Y las propiedades coligativas van a depender de esas 2 partículas que nosotros tenemos en disolución. Entonces, con las sales, nosotros tenemos que utilizar este factor de Van Hoff, que lo que nos dice es qué tanto o en qué tanto se separan esa sal o esa sustancia, qué tanto se separa y cuántas partículas me va a generar. Entonces, normalmente vamos a tener un valor ideal que es el número máximo de iones en los que se puede separar una molécula. Por ejemplo, bueno, el cloruro de sodio puede formar 2 iones. Entonces, el factor de Van Hoff máximo o el valor ideal va a ser 2. ¿Cuál sería el factor de Van Hoff ideal, por ejemplo, para el sulfato de sodio? ¿En cuántos iones se puede separar el sulfato de sodio? Creo que en 2. ¿Cuáles 2? Vamos a ver. Separamos el sulfato de sodio. Queda en sodio positivo, acuoso, no sé por qué estoy poniéndole a todos gaseoso. Sodio positivo, gaseoso y sulfato que tiene carga 2 negativo, también acuoso. Esa reacción está balanceada. No, No, ¿qué le falta? El 2 en el sodio. El 2 en el sodio, muy bien. ¿Cuántos iones totales se generan? 3. 3. Entonces, el valor ideal para el factor de Van Hoff en el sulfato de sodio es 3. A ver, por ejemplo, si tenemos el fosfato de calcio, ¿cuál sería el factor de Van Hoff ideal? A ver. ¿En cuántos iones se puede separar el fosfato de calcio?
Creo que en 5. En 5 vamos a formar 3 calcios con carga 2 positiva y 2 fosfatos con carga 3 negativa. Entonces vamos a tener un factor de Van Hoff ideal de 5. Y el valor real para ese factor de Van Hoff son medidas experimentales. Es un valor que solamente se puede obtener experimentalmente. Normalmente, si nosotros no conocemos nada acerca de la disolución, vamos a trabajar con el valor ideal. Pero si nosotros tenemos medidas, entonces vamos a poder utilizar el valor real. Ahora, este valor real siempre es menor que el valor ideal. Recordemos que el valor ideal es el valor máximo. Pero ¿qué sucede? Resulta que en disolución, esos iones siempre están en movimiento. Entonces, al estar en movimiento, van a estar chocando unos con otros. Y resulta que en algún momento dado, por ejemplo, teníamos un ion de sodio y un ion de cloro por acá. Y se mueven y los dos chocan y entonces me genera el cloruro de sodio ya como una molécula unida. Entonces, ya no tenemos esa molécula de cloruro de sodio separada en sus iones, sino que la tenemos en su forma neutra. Entonces, esto provoca que el valor del factor de Van Hoff disminuya un poquito por esos iones que chocan entre sí y que, por decirlo así, se deseparan. Porque ya no están separados, sino que vuelven a estar unidos. Por eso los valores reales siempre son menores que los valores ideales. Bueno, vamos a terminar con este cuadrito. Para el examen no les va a entrar el factor de Van Hoff, solamente las 4 propiedades coligativas. Luego vamos a ver cómo aplicar el factor de Van Hoff en las propiedades coligativas. Recordemos que el factor de Van Hoff es para sales. Cuando no son sales, por ejemplo, la sacarosa, cuando son sustancias no electrolitos, entonces el factor de Van Hoff, bueno, tiene un valor de 1 o simplemente no utilizamos el factor de Van Hoff. El factor de Van Hoff es más cercano al valor límite o a ese valor máximo, a ese valor ideal, cuanto más diluida está una disolución. Por ejemplo, bueno, acá una disolución 0.00100 molal, tiene un valor más cercano al valor límite para el cloruro de sodio que la disolución que es 0.100 molal. ¿Por qué sucede esto? Una mayor concentración significa una mayor cantidad de iones. Y mayor cantidad de iones significa mayor probabilidad de que esos iones se encuentren y se vuelvan a unir. Entonces, una disolución entre más diluida, más cercano el factor de Van Hoff al valor ideal. Y lo otro importante también es la carga que tengan esos iones. Entre menor sea la carga, más cercano es al valor límite. Entre mayor sea la carga de esos iones que se forman, entonces el valor real se aleja más del valor límite. Por ejemplo, bueno, el cloruro de sodio, tenemos 2 iones con carga de 1, más 1 y menos 1, que es la carga más pequeña que podemos tener. En el sulfato de potasio tenemos el potasio que tiene carga más 1, pero el sulfato tiene carga menos 2. Una carga mayor significa mayor atracción hacia las cargas positivas. Y si hay mayor atracción hacia las cargas positivas, quiere decir que hay más probabilidad de que se unan esas cargas, esos iones, a otros iones positivos. Por lo tanto, el factor de Van Hoff disminuye significativamente respecto al valor límite. Y si además del anión que tiene carga 2 negativo, también el catión tiene carga 2 positivo, o sea, aumentamos el valor de la carga,
Pues la diferencia con el valor límite es todavía más significativa. Entonces, esos son los dos factores que afectan el factor de Van Hoff real en las sales, la concentración, entre más diluido, más cercano al valor límite, y los valores de la carga de los iones que se generan. Entre más pequeñas sean las cargas, más cercanas también al valor límite. Y con eso, bueno, terminaríamos. Retomamos el factor de Van Hoff para la próxima clase. Bueno, recordemos que la próxima semana tendríamos el examen sincrónico. Y no sé si tienen alguna otra pregunta antes de dejarlos en paz por hoy. Profe, ¿cuánto tiempo vamos a tener para hacer el examen sincrónico? Probablemente todo lo que dure la clase. Podemos ver tal vez algunas dudas rápidas en unos 15, 20 minutos y dejamos una hora y 20 para realizar el examen. Recuerden que normalmente son preguntas además de marcar con X, entonces, bueno, o cosas así de selección. Entonces también son rápidas de responder. Bueno, chicos, entonces quedaríamos por acá. Les recuerdo también, bueno, además del examen, la próxima semana, en la tarde les dejo la parte del examen que es para la casa, para que la entreguen también la próxima semana y de paso practican y estudian para ese examen sincrónico. Está bien. Entonces, bueno, les recuerdo, veríamos hasta propiedades coligativas sin el factor de Van Hoff. Veríamos propiedades coligativas, bueno, para el examen entrarían propiedades coligativas para no electrolitos solamente. Bueno, chicos, gracias por estar acá y que les vaya bien, que tengan un bonito día. Cuídense bastante y nos vemos entonces la próxima semana.